Vamos a ver las alternativas a la salida del alfil a B4 en la jugada 5 del negro. La única alternativa razonable a alfil B4 es la jugada alfil C5. Las otras van a dejar al negro en una posición pasiva o ser simplemente malas. Vamos a comenzar por la pseudoactiva D5, una jugada que podríamos pensar que rompe en el centro y libera el juego negro. Pero como siempre, el blanco tiene una mínima ventaja de desarrollo que la aprovecha para sacar pieza amenazando, y con la jugada alfil B5 se asegurará una ventaja prácticamente decisiva. Fijémonos que ahora la presión en el caballo de C6 obliga al negro a desclavarse con D7 y dejarse el peón de D5. Tras la captura E por D5, podría el negro pensar en recuperar el peón con las capturas caballo por D4 y tras dama por D4, alfil por B5, caballo por B5 y capturar en D5 con el caballo. Pero para su desgracia, el blanco tiene un golpe táctico típico basado en el doble o en este caso el triple en C7. Tras la jugada dama por D5, el negro queda con pieza de menos, ya que la captura en D5 se lleva el triple en C7, recuperando y ganando una pieza en D5. Como vemos, la jugada D5 es posiblemente perdedora. Su gemela, su jugada análoga D6 no es tan mala, es simplemente pasiva y le ofrece al blanco la posibilidad de jugar la variante Steinitz con alfil B5, que realmente deja al negro en posiciones bastante pasivas, o jugar la sencilla caballo por C6 doblándole los peones al negro y quedando con un juego más suelto de piezas. Como vemos, la jugada D6 no es perdedora, pero deja al negro en una posición bastante pasiva. Otras alternativas en este momento para el negro son la jugada sorprendente caballo por E4. Esta jugada fue practicada por el top 10 Andreikin en partidas semirápidas. La verdad es que parece que el negro se deja una pieza, pero la va a recuperar prácticamente inmediatamente. El blanco captura tras caballo por E4 y el negro clava con la dama en E7. Ahora no existe una defensa para quedarse con la pieza de más. Por eso aconsejamos la que parece antinatural, F3, pero el blanco va a quedar con una mínima ventaja estructural. Otras jugadas, simplemente el negro va a recuperar la pieza. Fijémonos que no se puede hacer alfil de 3 porque el caballo de D4 está en el aire. Lo mismo pasa con la jugada dama E2. El caballo está en el aire. Y si jugamos dama D3, nos enfrentamos a jugadas como D5, que recuperarán igualmente el caballo de E4 por la clavada. O sea que realmente tenemos que olvidarnos de ganar la pieza con blancas y pensar en otro tipo de ventajas. Fijémonos que el negro, para recuperar, también ha obstruido el desarrollo de sus piezas. La dama en E7 estorba principalmente al alfil de F8. Con F3, el blanco obliga al negro a jugar D5 si quiere recuperar la pieza. Y ahora, con alfil B5, se desarrolla
atacando nuevamente al caballo de C6. Tras alfil D7, el blanco puede consolidar una pequeña ventaja con enroque. Tras D por E4, cambiando en C6, obliga al negro a doblar peones, bien con B por C6 o con alfil por C6, que sería incluso peor, porque tras caballo por C6, peón por, no se podría enrocar largo. Tras la directa B por C6, el blanco con la jugada torre 1 enfilando en la columna E a las piezas negras conservará una ligera ventaja y quizás una posición más sencilla de jugar. Veamos que el negro puede hacer dos cosas, o enrocar directamente o intentar defender el peón de E4 con F5. Si intenta defender el peón con F5, tras la captura F por E4, F por E4, se puede intentar hacer C3 para que si el negro juega enroque, la dama pasa directamente a A4, llevándola al ataque. Fijémonos que el enroque negro está totalmente destruido y las casillas débiles son numerosas a su alrededor. Si el negro intenta cosas como C5, se puede llevar una desagradable sorpresa tras el jaque en H5. Fijémonos que tras la jugada natural G6, el blanco realiza una amenaza doble con dama D5, tocando la torre de A8 y el peón de E4. Y jugadas como enroque largo le llevarían al negro a una desagradable sorpresa por el mate directo en A8. Si en vez de hacer G6 el negro se cubre con la dama en F7, simplemente con torre por E4 el ataque del blanco será decisivo. Tras la jugada alfil E7, el sacrificio en E7 ganará material. Hay que comer de rey y tras alfil G5 y la incorporación de torre a la columna E o a la columna F nos llevaremos material. Veamos que, por ejemplo, rey E8, el jaque en E1, fuerza rey F8 y ahora la jugada torre F1 enfila la dama negra obligando a perder material al negro. Como vemos, para el negro no es un buen negocio hacer la jugada F5 tras torre 1, pero enroque largo igualmente deja al blanco con una partida más cómoda. Tras torre por E4 la dama negra tiene que escapar y aunque vaya a su mejor casilla F6, la partida es mucho más sencilla para el blanco. El negro tiene una estructura de peones muy mala, un enroque debilitado y las piezas blancas están simplemente centralizadas. Como vemos, la jugada caballo por E4 es un pseudo sacrificio dudoso. Va a llevar al negro a posiciones bastante complicadas de jugar en la práctica. Volvemos a nuestra posición básica y la única jugada decente, la única jugada de alternativa al alfil B4, como decíamos, era la jugada alfil C5. Contra alfil C5 vamos a recomendar lo que jugó Kránik contra Aronian en el 2012, alfil E3. Es verdad que también se puede jugar caballo por C6 y tras B por C6 seguir como en la línea normal, alfil D3, pensando que el alfil es como si estuviera en B4. Pero el negro puede intentar aprovechar la circunstancia de su alfil en C5 para molestarnos sobre todo en F2. ¿Y cómo puede hacer eso? Pues tras jugadas como D6,
Si enrocamos, el caballo puede ir a G4 molestando en F2, intentando hacer la jugada dama H4. Si lo expulsamos, se centralizaría molestando nuevamente a nuestro alfil. La línea no es tampoco ganadora para el negro, pero puede ser molesta para el blanco. Fijémonos que las piezas negras se pueden incorporar y atacar rápidamente al enroque blanco. Si quisiéramos evitar esto con un temprano alfil G5 antes de enrocar, el negro también podría cuestionar nuestro alfil con las jugadas naturales H6 y tras alfil H4 pensar incluso en G5, ya que cuando el alfil se vaya a G3, en un futuro el negro puede pensar en el avance H5, sobre todo si el rey blanco se enroca corto. Por ejemplo, tras dama E7, si el blanco procede a enrocarse, el negro puede cuestionar nuestro enroque con H5. Si no nos queremos ver envueltos en estos ataques y el blanco ha cambiado en C6, recomendamos cuestionar el alfil negro con la jugada caballo A4. Con caballo A4 pretendemos eliminar ese alfil y posiblemente aspiremos a una ligera ventaja. Pero como decíamos, la jugada realmente interesante es no cambiar en C6, sino jugar como en la variante escocesa, alfil E3, que es lo que planteó el top 10 Kramnik contra Aronian. Con alfil E3 se plantea una amenaza ya sobre el alfil de C5. Estamos amenazando ganar pieza. Si el negro enroca, jugada muy mala, simplemente con caballo por C6 estaremos ganando el alfil de C5 porque se amenaza la dama de D8. Si el negro juega la descuidada D6 con caballo por C6, B por C, alfil por C5, lo dejaremos con unos curiosos peones triplicados que no auguran nada bueno para el negro. Por eso la jugada buena para el negro es retirar el alfil al B6, que es lo que jugó Aronian. Ahora, el blanco puede jugar de numerosas maneras, pero lo que jugó Kramnik es muy sencillo. Dama de 2 para enrocar largo y plantear una lucha de enroques opuestos. El negro puede intentar cuestionar el alfil de G4, el alfil de E3 con el salto a G4, pero el contraataque alfil G5 dejará al blanco en buena posición. Si el negro quiere seguir cuestionando tendrá que hacer F6, pero ahora tras caballo por C6 el negro tiene una difícil elección. Si cambia el caballo B por C6, el blanco con alfil H4 defiende el punto F2 del ataque de las dos piezas negras y aspira simplemente a expulsar el caballo y quedar un poco mejor. La debilidad de F6 tarde o temprano se notará. Fijémonos que mismo para enrocar va a tener ciertas dificultades el negro. Si el negro quiere jugar, por así decirlo, a millón, tendrá que hacer alfil por F2, pero tras dama por F2, caballo por F2, caballo por D8, todas jugadas forzadas, caballo por H1, ahora el blanco con la sutil alfil E3, controlando las salidas del caballo, aspira a quedarse con dos piezas contra torre y peón, con enroque largo, con una ventaja ligera o quizás mucho mejor o más fácil de jugar su posición. Por eso el lance caballo G4 es cuando menos dudoso. Aronian, por supuesto, jugó enroque y tras enroque largo
torre E8, la natural, tocando dos veces el peón de E4 que necesita defensa. En este caso, la natural F3. El blanco pretende jugar con G4 y H4 si el negro juega D6, como por ejemplo en la partida de Rifate contra Hedden. Hedden mucho más fuerte que su rival en esta partida y quedó completamente perdido. Logró salvar el punto a duras penas. Tras G4, el ataque del blanco es muy sencillo en estas posiciones. Simplemente amenaza avanzar con G5 y expulsar las piezas negras. Mientras el negro, aunque estamos en enroques opuestos, no puede hacer lo propio en el flanco de dama y su avance o sus avances de los peones van a ser mucho más difíciles. Hedden en esa partida intentó cambiar en el centro para movilizar sus peones del flanco de dama. Tras alfil e6, el blanco hace torre G1 intentando hacer G5 y F4. También valía la directa G4. Fijémonos que tras torre G1 el negro no tiene manera sencilla de movilizar sus peones y no puede hacer un contraataque. En este caso intentó, cambiando en el centro, realizar un contraataque típico con C5, dejándose el peón de D6 a cambio de viajar con su dama a A5. El blanco podría haber entrado en esta línea, que también es ventajosa, pero quizás con dama de 2 todavía obtiene mucha más ventaja. Tras dama A5, A3 para defender el peón de A2 y el negro sigue sin poder jugar B5 porque está controlado por dos piezas blancas y a la siguiente jugada el peón de G se va a poner en marcha molestando al caballo negro. Seguimos viendo que el peón de D6 sigue tocado y será comestible en cualquier momento. Tras la jugada A6, G5, el caballo tiene que irse y los peones del flanco de rey se ponen en marcha. Ahora vemos que la jugada torre G1 también tiene la virtud de impedir cosas como alfil G4. El alfil de E6 empieza a estar muy molesto en su posición. El blanco lo amenaza capturar con la sencilla F5. Hedden le buscó un hueco con la natural B5. Tras F5, la única alfil C4, pero tras los cambios, la previa G6 y los cambios en C4, dejaron al blanco con una ventaja decisiva, completamente. Como vemos, D6 no es una alternativa razonable y por eso Crane quizás jugaba esta variante. Aronian posiblemente conocía esta partida e intuía que con D6 podía quedar muy mal y por eso jugó la pseudoactiva D5. El problema es que tras la captura E por D5, la posición sigue siendo un poquito más fácil para el blanco. Fijémonos que no se puede hacer o no gana nada torre por E3 porque hay la sencilla captura al caballo. No debemos hacer dama por E3 porque nos complicaríamos con las clavadas tras caballo por D4. Si el negro, como hizo Aronian, captura en D5, ahora el blanco hace la sutil alfil G5. Con esta jugada el negro tiene serios problemas. Se le está amenazando la dama y tiene que mantener el caballo de D5. Si juega F6, se enfrenta que ha abierto una diagonal hacia su rey y con la jugada alfil C4 el blanco tiene como mínimo una ligera ventaja en todas las variantes. Fijémonos que el caballo de D5 va a ser comido y aunque a su vez el negro
el de D4, la captura en D5 deja una descubierta bastante peligrosa para el negro. Aunque se cubra con E6, la captura alfil por F6 gana un peón. Hay que comer, y ahora comiendo en B6 vemos que el caballo de D4 queda tocado y que será comido por la dama blanca. Como vemos, F6 es una jugada que debilita demasiado las casillas blancas hacia el enroque. Aronian, en vez de jugar la natural caballo F6 o caballo a E7, que dejaría a Kranich con una ligera pero muy cómoda ventaja tras caballo por C6, dama por D2, torre por y B por C6, decidió entrar en un sacrificio bastante alocado, en la jugada fantástica caballo por C3. Parece interesante, pero tras la captura de dama, caballo por, el blanco, en vez de comer de dama o de rey el caballo de D1, hace la intermedia alfil por C7. Y tras alfil por C7, come en C6, liquidando absolutamente todo y quedando un poco mejor. Kranich ganó esta partida con bastante sencillez. Con esto vemos que las alternativas a la jugada alfil B4 no son demasiado peligrosas, salvo la jugada alfil C5. Contra alfil C5 recomendamos la sencilla idea de Kranich, jugando unos enroques opuestos que parece que los peones del blanco llegan antes que los del negro. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.